Dios está llamando a sus hijos a volver a la esencia, a reflejar el cielo en la tierra, a un lugar donde no hay contaminación, donde lo vil no puede llegar. Para convertir a esta generación y no ser convertidos por un sistema caído, tenemos que saber quiénes somos y a dónde pertenecemos. Es necesario ir, predicar, cumplir su propósito eterno en la tierra. Pero no podemos olvidar cuál es nuestra esencia. Dios está restaurando el primer y gran mandamiento en sus hijos. No es la gran opción, sino el gran mandato. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente. Este es el fundamento para poder amar a tu prójimo, construir cualquier proyecto o responder al más supremo llamado. El sistema quiere desenfocarnos y desconcentrarnos, pero Dios, a los que escuchen su voz, los hará una generación de solo una cosa. Las distracciones y entretenimientos quedarán reducidas a solo una cosa que es necesaria, y muchos escogerán la mejor parte, la cual no será quitada. Esta sola cosa es un cuadro con dos colores. Es la intimidad con Dios y la manifestación del reino. Los placeres inferiores de este mundo se opacarán ante intimar con Jesús. Es en este punto de pasión por el corazón de nuestro amado donde las armas espirituales son recargadas para cumplir la misión divina. Sin flecha, el arco no sirve. Sin intimidad, el llamado es inefectivo. La iglesia no son paredes. Son hijos e hijas del Dios vivo que manifiestan su gloria en todo lugar. La intimidad con Dios no es un mover ni un mensaje contemporáneo. Tampoco son determinadas canciones. Es un lugar donde debemos decidir habitar cada día. La presencia de Dios es el lugar a donde pertenecen todos aquellos que fueron alcanzados por su amor eterno. Es la tierra donde cada semilla incorruptible es plantada y da fruto abundante. Es allí donde somos procesados para que la esencia correcta salga de nosotros y se manifieste. Existe un lugar donde los ruidos de las urgencias cotidianas no opacan la dulce voz del Espíritu. Allí los relojes no tienen agujas. No es el tiempo el que controla, sino la eternidad. Un lugar donde encontramos cascadas de placer superior y fuentes de gozo eterno. Allí el smog de la religiosidad no existe y se respira aliento de vida que sacia nuestro interior. Nuestros ojos son sanados por lo bello y nuestra mente cruza los límites de lo que pedimos o entendemos y podemos ver más allá. El sol es su gloria y todo lo ilumina y lo calienta. Todo lo que es reflejado por esa gloria es hermoseado, y los que son expuestos cara a cara al sol de justicia lo comienzan a reflejar. Es allí donde pertenecemos. Su luz brilla en nosotros. Somos de su corazón. Somos de Jesús, la esencia de todo.
No falta un día. No faltan 2 días. Falta 3 días para conocer la muestra de colores. Si hoy te preguntasen, explícame quién es Jehová Dios, ¿qué responderías? Hola, hola iglesia, seguimos contentos por todas estas cosas maravillosas que Dios está trayendo. Primicias, yo no sé si ustedes recuerdan el lema que nosotros tenemos, que es lo primero, lo mejor y lo escogido. Eso es lo que significa primicias. Ya hace un tiempo para acá, Dios viene levantando este ministerio y también lanzo, me atrevo a hacer esto, los invito, que si quieren formar parte de este grupo de trabajo, pues son bienvenidos. En el video anterior, yo les compartí a ustedes acerca de Primera de Reyes 17:14, que decía que nuestras vasijas, nuestras tinajas no van a escasear. Y qué chivo cuando Dios trae todas estas palabras, ¿verdad? De abundancia, prosperidad, que Él lo va a multiplicar. Pero yo como últimamente ando muy retadora y son cosas que yo también he vivido, pero les lanzo esta pregunta. ¿Está dispuesto usted a dar su mejor primicia aún en sus tiempos de escasez? Y si su respuesta ha sido que sí, pues yo quiero decirle que eso es como aquella mujer que virtió su mejor perfume, como aquella mujer que lo dio todo, sin importar quedarse sin nada. ¿Qué importa? Cualquier otro se hubiera asombrado y dijo, ¿qué está haciendo? ¿Cómo va a hacer eso? O sea, es un perfume carísimo. O sea, ese perfume hubiera podido alimentar a muchos. Es que no es el producto lo que importa aquí. No es si yo traigo la mejor ofrenda económica o el mejor diario. No es eso. La mejor primicia que usted pueda traer, tanto en sus vacas flacas como en sus vacas gordas, está aquí. Esta es la verdadera primicia, lo que brota de aquí. Si mi primicia va a ser evidente a través de un diario o de una ofrenda, genial, eso está genial. Pero ¿puede usted dar su mejor primicia en medio de tiempos de escasez? O quizás cuando las cosas no están marchando como tal vez uno quiere y espera. Puede usted levantar sus manos y darle la mejor adoración a Dios, porque eso también cuenta como primicia. Dar la mejor adoración, lo que brota de nuestro corazón para nuestro Padre. No necesariamente tenemos que traer al altar víveres o ofrendas. Está aquí nuestra
mejor adoración y nuestra mejor primicia. Yo quiero compartir algo que escribí aquí, y es que el Centro Cristiano Las Puertas de la Ciudad ha empezado a cursar un nuevo comienzo, que ha sido difícil, porque hacer transiciones son complicadas, la verdad. A muchos nos impresionan mucho los cambios y esas cosas a veces nos asustan. Pero el Centro Cristiano viene atravesando por un momento muy, muy, muy buenísimo. Muy, muy buenísimo. Un tiempo esperado, la verdad. Y ha comenzado una nueva línea, porque aún en sus tiempos de escasez, el Centro Cristiano no ha dejado de vertir su mejor perfume. Así que, nuevamente, yo le invito a que se pueda reunir con nosotros este domingo a las 8 o a las 10 de la mañana y disfrute de todos estos cambios. En el video anterior les compartía que nuestro lema durante este mes es tiempos de cambios. Únase con nosotros. Si está esperando la respuesta de Dios, este es el tiempo. Y quizás el domingo su vida pueda ser transformada, si así usted está dispuesto. Así que, como les decía, los bendigo y los esperamos este domingo a las 8 o a las 10 para celebrar primicias. Que el Señor me los continúe bendiciendo. Muy buenas noches, bendiciones a todos los que están conectados y bendecimos también a aquellas personas que están a punto o en camino de conectarse, aunque no los veamos, aunque no están conectados, pero la gracia de Dios es suficiente también para ellos. Queremos agradecer al Señor por su infinita misericordia y su gran poder con que nos ha bendecido. Esta noche es una noche muy especial. Hoy cerramos esta serie de enseñanzas respecto al arrepentimiento y vamos a hacer un breve resumen para, si usted es la primera vez que se conecta, tenga todo el contexto. Tenga todo el contexto y después vamos a ir a un tiempo de adoración. Le recordamos que es tiempo de buscar de Dios, es tiempo de orar, es tiempo de interceder. Los días y los tiempos no son tan buenos. Queremos recordarle que hemos estado hablando acerca del arrepentimiento y según la Biblia, el arrepentimiento es una de las dos condiciones necesarias para la salvación. Una de las dos. ¿Cuál es la otra? La otra es la fe. La otra es la fe. La fe nos lleva a Dios y el vehículo es el arrepentimiento. Podríamos entonces decir que mientras que la fe tiene que ver con la relación de uno con Dios, el arrepentimiento tiene que ver con la acción y con la actitud hacia el pecado. Podríamos decir que la fe y el arrepentimiento van juntos en el mensaje de la proclamación de los principios de Dios. Podríamos entonces ir adelantando que cuando se predica el Evangelio, cuando se habla de la salvación, la fe es necesaria. La fe es necesaria, pero el arrepentimiento es el vehículo. No hay salvación si no hay arrepentimiento. No se llega al reino de Dios por asociación, se llega por convicción. Esto es la fe. Y a través del arrepentimiento. Hemos venido hablando que el arrepentimiento en la Biblia es un imperativo. ¿Qué quiere decir que es un imperativo? Es que no se puede cambiar, no se puede variar, no hay otra forma de llegar a Dios si no es por la fe
y el arrepentimiento. Juan el Bautista, primero de los predicadores en los tiempos de Jesús, dice la palabra de Dios que Juan el Bautista predicaba en toda Judea el arrepentimiento, según lo dice Mateo capítulo 3, verso 1 y 2. Esto ya lo vimos, es un pequeño repaso. Después de ser tentado por el diablo, Jesús fue a Galilea, dice Marcos 1, 14 y 15. Fue a Galilea donde empezó a predicar el arrepentimiento, usando como base el hecho de que el reino de los cielos o el reino de Dios, que es lo mismo, se había acercado. Más adelante, cuando los judíos le hablaron a Jesús de los galileos que habían caído sobre ellos una torre, Jesús le dijo: si no os arrepentís, pereceréis todos igualmente. Entonces podríamos decir que el arrepentimiento es vital. De acuerdo con Marcos, cuando Jesús envió a los 12, los envió para que predicaran el arrepentimiento. Y fue 60 años después que el apóstol Pablo, dice la Escritura, que el apóstol Pablo en el libro de Marcos capítulo 6, verso 12, en el libro de Hechos capítulo 17, verso 30, en Atenas lo mismo, predicó el arrepentimiento. Pedro también, dice la Escritura en el libro de Hechos 2:38, que les dijo a aquella gente que estaba inquietado por la palabra: arrepentíos y convertíos. Esta palabra arrepentimiento entonces ha venido acompañando más bien a la iglesia desde sus inicios, desde sus raíces. Podríamos decir entonces que el arrepentimiento no es una opción, el arrepentimiento es una orden. Es una orden. Hablamos esto, hermanos, que el arrepentimiento es un imperativo, pero también hablamos de 4 palabras en griego que se usa para hablar del arrepentimiento. Todas están hermanadas, pero significan algunas cosas interesantes. Hablamos de la palabra metamelanoia, que lo que significa es literalmente experimentar remordimiento. Eso también tiene que ver con el arrepentimiento. Vimos otra palabra, metamelanmai, que se usa particularmente cuando dice la Escritura que el hijo pródigo arrepentido cambia de actitud. Hablamos entonces de estas palabras. En otro momento hablamos que el arrepentimiento, y tomamos todo un viernes para hablar, tiene que ver con el área intelectual. Yo no puedo arrepentirme de algo que no tengo claro. Hay cosas en la vida, hermanos, de que quizás uno dice, bueno, será pecado, no será pecado. Está la incertidumbre, pero lo que realmente estamos convencidos de que es pecado merece el arrepentimiento. Dijimos que David oró en el Salmo 51, porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti he pecado. David tiene muy claro. David no divaga en 2 pensamientos. David no le echa la culpa a nadie. David no se justifica con nada. Simple y sencillamente reconoce de que pecó. Y al reconocer de que pecó, David pide perdón. Se arrepiente de su pecado. El hijo pródigo, dice la Biblia en el libro de Lucas capítulo 15, reconoció intelectualmente en su conocimiento que había pecado. He pecado contra el cielo y contra ti. Encontramos también que una de las funciones del Espíritu Santo
es convencer al hombre de pecado, de justicia y de juicio. No hay ambivalencia aquí. El Espíritu Santo lo lleva a uno a reconocer de que pecó contra Dios. Según San Pablo, por medio de la palabra impartida, también es revelado nuestro pecado. Porque dice la Escritura que la ley lo que hacía era sacar a la luz el pecado. Entonces, una de las cosas que debemos dejar clara, aunque ya la hablamos, esto es una introducción, es que el arrepentimiento tiene que ver con el área intelectual. Pero no solamente reconocer el pecado es arrepentimiento, esa es una parte. Y le doy un ejemplo. Yo tengo mi amada que tiene 94 años, 93 años, no le voy a poner nomás, 93 años. Y yo le digo, doña Carmen, usted tiene que ejercitarse un poco. Y me dice, ay hijo, yo sé que sí. Yo sé que sí. ¿Y por qué no lo hace? Porque ella tiene un pequeño problema de circulación y todo este tipo de cosas que por la edad y por sus patologías le afectan. Yo le digo, doña Carmen, camina, y dice, yo sé que sí, pero el estar convencida de que tiene que hacerlo no hace nada en la vida de él. Entonces pasamos al siguiente punto, que ya lo vimos también, que el arrepentimiento tiene que ver con el área emocional. Y aquí es donde entra esa primera palabra que hace unos viernes atrás escudriñamos, que tiene que ver con remordimiento, con el dolor del corazón por haber ofendido a un Dios justo. Y volvimos a retomar el Salmo 51, cuando la palabra de Dios dice que es contristado David por causa de su pecado, siente dolor, se envejecieron mis huesos por causa de mi gemir. Este es el área emocional del arrepentimiento. En el libro de 2 Corintios vimos también en el capítulo 7, verso 9 y verso 10, que el arrepentimiento produce dolor. Frecuentemente en las Escrituras se nos presenta el aspecto emocional, como por ejemplo los sacrificios de Dios. Dice la Escritura, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51, 17. En la parábola del fariseo y del publicano vemos también el aspecto emocional del arrepentimiento. Dice que aquel hombre golpeaba su pecho y decía, sé propicio a mi pecador. Sentía dolor en su corazón. Entonces, a pesar de haber pecado contra Dios, debe ser distinguido en nosotros muy claramente en el arrepentimiento el dolor. Y yo le sumaría también la vergüenza, que es parte emocional de haber fallado a Dios. Entiendo que a usted le debe haber pasado, y a mí me ha pasado, que a veces cometemos errores y sentimos vergüenza, sentimos dolor, sentimos angustia en nuestro corazón. Es parte de todo esto. Por tanto, para cerrar este punto y entrar al que nos compete hoy, la tristeza que se experimenta en el arrepentimiento no es por temor a ser castigado, sino por la honesta convicción de haber ofendido a un Dios amoroso. La persona se siente apesadumbrada, comprende de que Dios es digno de una obediencia incondicional. Este es nuestro brevísimo resumen de lo que hemos venido hablando estos viernes atrás. Vamos a ir a un tiempo de adoración. Ya está Vinicio y su hija Melanie listos para adorar a Dios junto con nosotros. Este es nuestro altar familiar. No se despegue, no se vaya, porque vamos a hablar del aspecto volitivo o de la voluntad que tiene que ver con el arrepentimiento. Ya volvemos.
Jesús, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús, yo te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, a ti Jesús. Sea usted bienvenido a este espacio. Damos la bienvenida a todas las personas que nos están siguiendo por estas plataformas digitales, Facebook, YouTube, Instagram. Sabes, esto es un buen tiempo para adorar, para exaltar al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y queremos invitarlo a que junto con nosotros podamos adorarle. Amén. Te damos todo honor, Señor. Gracias. Tú eres santo, tú eres sublime, tú eres el Rey que vive por siempre. Gracias, Señor. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo eres Él. Levantamos nuestra alabanza al que entró nuestro. Dile santo, 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 solo poderoso, quien fue, quien es, quien vendrá. La creación canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Él es el único digno, Él es el único Rey, Él es el único merecedor. Digno de ser Cordero Santo, Santo, Santo eres. Y levantamos, Señor, levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Santo, 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 Dios todopoderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. La creación hoy canta y damos gloria a Él. Tú
Volvemos, quien les habla el pastor Isaías Artavia del Centro Cristiano a las Puertas de la Ciudad. Es un honor y un privilegio que usted continúe todavía con nosotros. Estamos hablando del arrepentimiento en nuestro último segmento sobre este tema de los viernes y dijimos que el arrepentimiento tiene que ver con lo intelectual. O sea, nadie puede arrepentirse de algo que no considere que esté malo. Usted no se arrepiente de haber orado mucho, porque usted considera que no está mal, que está bien. Usted no se arrepiente de haber ayunado o de ayunar 1 o 2 veces por semana, porque siente que es algo bien. Pero usted se arrepiente de algo que considera que no fue correcto. Ese es el aspecto intelectual. Entonces no hay un arrepentimiento, sino hay un reconocimiento que pecamos contra Dios. También tiene que ver el aspecto emocional. Pero antes de pasar al aspecto emocional, como ya lo vimos, quiero decirle que no es simple y sencillamente el arrepentimiento reconocer que lo hicimos mal. No, hay por lo menos 2 pasos subsiguientes a los cuales nosotros debemos estar atentos. Y el siguiente paso es el aspecto emocional. Intelectual, reconocer que lo hicimos mal. Emocional, el dolor que se siente de haber ofendido a Dios. La vergüenza que se siente. La pena que se siente. Como usted lo quiera llamar, pero es un sentimiento emocional. Emocional. Preocúpese cuando usted ofende a Dios y emocionalmente no siente ningún dolor ni ninguna pena en el corazón. Pero yo quiero decirle que tener claro el aspecto emocional y el aspecto intelectual no es todo el arrepentimiento, porque hay personas que cumplen estos 2 requisitos. Parece un poco ilógico, pero hay personas que reconocen que pecaron. Ay, Señor, pequé. Y de verdad siento dolor, siento pena, siento remordimiento. El remordimiento no lo cambia todo. El dolor no lo cambia todo. Hay personas que son violentos en su hogar, castigan desmedidamente a sus hijos, maltratan a sus esposas. Vienen algunos, como dicen acá en nuestro país, con lágrimas de cocodrilo. Otros realmente remordidos en su conciencia por lo que hicieron. Pero lo vuelven a hacer. Lo vuelven a hacer. ¿Sabe por qué? Porque el decir, volví a meter la pata, volví a equivocarme, lo hice mal, siento dolor, no soluciona absolutamente nada, sino se entra al tercer punto que es muy importante, y es el aspecto volitivo. Yo quiero que le quede claro: emocional, intelectual y volutivo, que viene de la voluntad. Y déjeme ir con calma acá. En el aspecto volitivo del arrepentimiento, esto lo que significa es una honesta disposición de rendir la voluntad a Dios, un deseo de cambiar y ser diferente. Ahí, si unimos las 3 piezas, el arrepentimiento, como vamos a ver dentro de un momento, se concreta. Intelectual, emocional y volitivo. ¿Qué hago después de que entendí que, después de que sentí dolor? Lo que hago es someter mi voluntad a Dios con un claro deseo de cambiar. Cuando una persona alcanza este punto, se puede decir verdaderamente que ha obtenido una experiencia de arrepentimiento completa, ya que no es suficiente reconocer el pecado, sentirse apesadumbrado por él. También se debe alcanzar el punto
donde sinceramente se desea el cambio radical y que se logra. Por tanto, el apéndice del arrepentimiento es cuando una persona fundamentalmente rompe con el pecado y rinde su vida totalmente a Dios. Ahí es donde se completa el arrepentimiento. Ahí es donde se completa el arrepentimiento. No solamente, escúcheme, no solamente tener un buen diagnóstico, no solamente saber los medicamentos que se deben usar, sino ejecutarlos, usarlos. El aspecto de la voluntad en el arrepentimiento se encuentra claramente marcados en versos que nosotros conocemos muy bien. ¿Recuerda usted lo que dice el libro de Proverbios capítulo 28 y en su verso 13? Proverbios 28, 13 nos habla específicamente de esto, de ese aspecto tan importante que es el aspecto de someternos a la voluntad de Dios. Dice la palabra de Dios en Proverbios 28, 13: el que encubre su pecado prosperará, pero el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. ¿Pueden notar ustedes los tres aspectos que hemos venido hablando? El aspecto número uno, intelectual, el que encubre su pecado, y si lo encubre es porque sabe que fue pecado, no prospera. Pero el que lo confiesa y se aparta alcanza misericordia. Alcanza misericordia. El arrepentimiento es la separación del pecado para vivir voluntariamente para Dios. Ese es el arrepentimiento completo conforme al corazón de Dios. No es simplemente reconocerlo, no es simplemente dolerse, sino tomar una decisión de arrepentir. Déjeme aquí hacer un alto, porque hay arrepentimientos y arrepentimientos. Hay arrepentimientos que se reconoce que se duele en el corazón y sin más ni más es reflejado ese arrepentimiento por un cambio. En otras personas se reconoce que pecó, se siente el dolor por haber pecado, hay en algunas ocasiones lágrimas y quebrantamiento y lloro, pero al final de cuentas, al sumar los hechos, el arrepentimiento está fácilmente identificado porque nos apartamos del pecado. Porque nos apartamos del pecado. Déjeme darle algún ejemplo. En el Antiguo Testamento significa precisamente eso, volver a Dios. La exhortación de los profetas a la nación de Israel que se había apartado de Dios, ¿qué era? Sino volverse a Dios. Dice la Escritura, o nos enseña la Escritura, que la nación debía convertirse al Señor. La idea es que el estado original del pueblo era uno de unión y fraternidad con Dios, y el pecado era una fuerza que había roto esta comunión, como por ejemplo. Y ahí les voy a pedir que busquen en el libro Segunda Crónicas, Segunda Crónicas capítulo 30, verso 6. Y nos habla uno de mis reyes favoritos del Antiguo Testamento, Ezequías, un hombre ejemplar, que llama ese rey y exhorta a la nación para que se arrepienta. Y el arrepentimiento consistía en volverse a Dios de quien se habían apartado. Segunda Crónicas 36 dice: hijos de Israel,
volveos a Jehová, el Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado. Nota cómo Ezequías tiene este concepto de arrepentimiento como volverse a Dios. El volverse a Dios, el abandonar el pecado, es el resultado final de una conciencia de pecado, de un dolor por haber ofendido a Dios, y ahora lo reflejamos, según nos dice Segunda de Crónicas, de esta manera: hijos de Israel, volveos a Jehová, al Dios de Abraham, de Isaac, de Israel, y Él se volverá al remanente que ha quedado. En Segunda Reyes, capítulo 17, verso 13. Segunda Reyes, capítulo 17, verso 13. Nos enseña la Escritura. Segunda Reyes 17, 13. Ahí se encuentra una exhortación parecida. Dice la Escritura: Jehová amonestó entonces a Israel y a Judá por medio de todos los profetas y de todos los valientes, diciendo: volveos de vuestros malos caminos y guardad mis mandamientos y mis ordenanzas. Segunda Reyes 17:13. Notemos algo, que acá en Segunda Reyes 17:13 el arrepentimiento está siendo distinguido por volverse. Por volverse. Yo puedo tener, como lo dije hace un momento, la conciencia de que pequé, el dolor por haber pecado, pero eso no es el todo del arrepentimiento. El arrepentimiento se deja ver cuando tomamos decisiones en nuestra vida. Cuando tomamos decisiones, es el resultado final. Y déjeme ser un poco atrevido. La conciencia de pecado siempre se debe tener, porque uno no se va a arrepentir de algo que no siente que es malo. Pero yo puedo decirle que el arrepentimiento a veces es Isaías. Lo único que tienes que hacer es cambiar de actitud, pedirle perdón a Dios y cambiar de actitud. Y ese cambio de actitud refleja el arrepentimiento. Y en el Antiguo Testamento lo ve uno claramente especificado en Segunda Reyes 17:13. Según Jeremías, en Jeremías 25:5 nos enseña también este aspecto de la voluntad. Jeremías, en su exhortación a la nación, fue: volveos ahora de vuestro mal camino y del mal de vuestras obras. Recuerdo claramente lo que también el profeta Isaías dice en el capítulo 55, verso 7: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonarlo. Isaías 55, 7. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. Ese pasaje es bellísimo. Habla del arrepentimiento del pueblo, habla del arrepentimiento del impío. El impío es el que conoce la piedad y no la practica. Deje el impío su camino. Y el hombre inicuo, aquel que está lleno de pecado, vuélvase a Jehová. Pero dice algo maravilloso: ¿qué tiene el arrepentimiento? Vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia. El cual tendrá de él misericordia. Y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. En el Nuevo Testamento, algo que ya hemos estudiado en este tema muchísimo, nos da el mismo ejemplo.
En el Nuevo Testamento, cuando hablamos del hijo pródigo, tenemos la idea o la misma idea o el mismo ejemplo. El hijo pródigo demostró arrepentimiento. ¿Cuándo? Cuando dijo: me levantaré e iré a mi padre. Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue. En otras palabras, todo el camino que recorrió para pecar, lo recorrió volviéndose. No dice la Biblia dice que fue a una ciudad apartada. No dice cuán apartada era esa ciudad, pero debía haber sido lejos. El hijo pródigo se fue hasta allá, se perdió hasta allá. Gracias a Dios que encontró el camino para volver. Fue el mismo que transitó para separarse de su padre. Así es el pecado, nos separa de Dios, pero el arrepentimiento nos trae de vuelta. Nos trae de vuelta. No solamente piensa, sino que se levanta. Como pudimos ver, el arrepentimiento envuelve 3 aspectos muy importantes: intelectual, emocional y de la voluntad. Pero aunque una decisión humana tiene origen en nuestras malas decisiones y nos lleva al fracaso, también una decisión humana nos puede traer nuevamente a Dios. No soy yo quien sea digno de juzgar a nadie, pero si dentro de tu corazón tú sientes que necesitas volver a Él, esta es una noche muy especial para que tú retornes a casa. La Biblia dice que cada uno se separó por el camino que mejor le pareció. Gracias a Dios, que Dios es amplio en perdonarnos. Esta noche tienes la oportunidad de volver a Dios. Y usted dirá: pastor, ¿cómo? A través del arrepentimiento. En fe nos volvemos a Dios y le pedimos perdón porque reconocemos que le fallamos, porque sentimos haber fallado a Dios y porque tomamos una decisión: no seguir viviendo la misma vida. Y Dios te va a ayudar paulatinamente. Usted dirá: mire, pastor, me fui tan lejos. ¿Cómo hago para volver? Por el mismo camino donde te separaste de Dios, así puedes volver. Oramos. Señor, te damos muchas gracias por esta enseñanza tan maravillosa, Señor, tan práctica, tan útil, tan del diario vivir, que se llama arrepentimiento. Te pedimos, oh Dios amado, que tu gracia, tu misericordia y tu favor nos guíe por tu Espíritu Santo a convencernos de pecado, de justicia y de juicio. Señor, yo te pido que tú nos perdones, primeramente a mí, Señor, de todos los errores que he cometido, porque sin duda alguna el día de hoy yo te he fallado más de una vez, Señor. Hoy vengo a ti, Señor, y te pido que tu sangre bendita me limpie, Señor. Ayúdame, Señor, a ejecutar las decisiones de no volver a fallarte una vez más. En el nombre de Jesús, perdónanos, Señor. Ayuda a mi hermano, a mi amigo que nos está mirando, de tal manera, Señor, que podamos encontrar la paz contigo, Señor. Porque tu palabra dice: mi paz os dejo, la paz os doy. No la doy como el mundo la da. No la doy como el mundo la da. Gracias, Señor, porque estar en paz contigo es estar en paz con todos.
es estar en paz con el universo completo, es estar en paz con la naturaleza, es estar en paz con mis semejantes. En el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Quiero invitarte para este próximo domingo, si el Señor lo permite, que tú te anotes, ya sea en la reunión presencial de las 8 de la mañana o la de las 10 de la mañana, y puedas estar con nosotros para adorar y bendecir el nombre del Señor en comunión. No hay nada que pueda, ni el mejor programa de televisión cristiano puede reemplazar el congregarse, el estar juntos. El rey David y los salmistas que escribieron acerca de esto. Por eso dijeron: nosotros preferimos estar un día en tus atrios que 1000 fuera de ellos. Les animo a que se anoten y puedan estar con nosotros este domingo para disfrutar de las bendiciones de Dios. También quiero recordarles que tenemos nuestros cultos virtuales los miércoles 7:15 y los viernes 7:15. Conéctate para que estés conectado también junto con nosotros con el cielo. Quiero animarte también, si tienes tus ofrendas, tus diezmos, a través de Simple Móvil puedes hacerlos llegar a través de una cuenta IBAN o en nuestros cultos presenciales. Les animamos a que usted bendiga la obra de Dios, pero sobre todo abra puertas de bendiciones, porque la palabra de Dios dice que Dios bendice al dador alegre. ¿Y cómo bendice Dios? De tantas y tantas formas, integralmente, como familia, nuestra economía, nuestra salud, qué sé yo. Por eso es que recogemos el sentimiento del libro de Malaquías, cuando dice que si nosotros somos generosos con Dios, Dios abrirá el buen depósito, el cielo, y reprenderá por nosotros el devorador. Que Dios me les bendiga, que pases una excelente noche. Amén. No falta un día, no faltan 2 días, falta 3 días para conocer la muestra de colores. Si hoy te preguntasen, explícame quién es Jehová Dios, ¿qué responderías?